Prueba de ADN, el método más certero para saber lo que está pasando. 91.7 ADN, actualidad, deportes, noticias. Decir que esta es de las peores propuestas que hemos conocido en nuestro país en materia de condiciones laborales. Es terminar con la jornada laboral, permitiéndole al empleador generar cualquier tipo de mecanismo para sobreexplotar a los trabajadores, sin garantizar ni un día ni minuto más de descanso y sin garantizar un peso más en nuestros bolsillos. Por lo tanto, nuestro llamado hoy día a los parlamentarios y a los partidos de oposición es a que rechacen tajantemente este proyecto de ley. Bueno, con ese espíritu llamando al diálogo de... Esta es Bárbara Figueroa, ¿no? La presidenta de la... Bárbara Figueroa poniendo los puntos sobre las IES. Hoy día la CUT calificó de engañoso el proyecto de reforma laboral que busca modificar los horarios y semanas de trabajo. Todos ustedes ya lo escucharon. Desde el gobierno, por supuesto, defendieron la iniciativa. Estamos con Andrés Huerta, que nos va a contar un poco de cómo resultó hoy día, cómo fue el ambiente después del anuncio de la reforma laboral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de haberlo leído un poco más. De hecho, la multisindical se tomó un día completo para analizar el tema, para digerir un poco esta minuta de la modernización laboral, la flexibilidad, y llegó a una conclusión y lo dejó en una sola palabra, casi en una sola línea: engañosa. Engañosa. Así calificó el proyecto de reforma laboral que, recordemos, como gato con liebre, digamos. Algo así, que busca modificar las jornadas laborales, ordenar la semana. Un titular decía trabajar 4 días y descansar 3. Esto lo consideró malo la multisindical, que no ha trabajado en el proceso prelegislativo, a diferencia de otros sindicatos como la UNT o la CAT. Se ha mantenido más bien al margen. Analizó la propuesta y acusó, por ejemplo, de abaratar e incluso precarizar el empleo. Ya decíamos, calificó de engañosa la iniciativa y no aumenta las horas de descanso, dice la CUT, sino que no aumenta las horas de descanso. Las reordena. Eso dijo el gobierno, jamás prometió que era menos tiempo de trabajo. Pero no cumple con el anhelo del sector que representa la CUT en ese sentido. Pero en ese sentido no es un engaño. Un engaño es cuando te prometen una cosa y te hacen otra. Yo creo que el espíritu va un poco a lo que hablábamos ayer, la letra chica, y esto de la simetría en las relaciones laborales, cuando no hay una efectiva capacidad de representación a través de los sindicatos, difícilmente a nivel individual, de precisamente acordar, y que esto sea más bien imposiciones y que favorezca en definitiva al empleador. Eso es un poco, entiendo yo, el espíritu, porque lo otro es matemática, pues lógica. O sea, se redistribuyen, claro. Y se supone que me conviene más trabajar de lunes a jueves, pero ¿cuántas horas? En fin, viene toda una discusión. Pero entiendo que se refiere un poco más a la simetría y a la falta de representación en una negociación o el momento de acuerdo por parte de los trabajadores. Y porque se siente insegura la CUT de que los trabajadores puedan negociar efectivamente las condiciones. Sí. O sea, el empleador podría desde arriba, como decíamos ayer, imponerle un bloque horario inamovible. Claro. No salir. Acordemos lo siguiente. Oye, mírate, ven a mi oficina. Bueno, acordemos lo siguiente. A eso se refiere con gato por liebre. O sea, que tratando de promover la adaptabilidad, en el fondo lo que tú estés haciendo es precarizar. Claro. Creo que la dimensión positiva de la flexibilización que te permite racionalizar tu tiempo, ellos dicen que a algunos trabajadores les va a afectar mucho. Ahora, el asunto es que a otros, hoy día apareció la segunda, que no sé si le estaba haciendo un infomercial o no a la reforma tributaria, pero el punto es que hablaba de que a los millennials, por ejemplo, y entrevistaron una serie de expertos en headhunters y cosas así, que quizás es otro mundo, pero por lo menos lo que decían es que los millennials iban a estar contentos con la reforma. Sí, lo que pasa es que muchas veces la legislación no apunta precisamente a donde está la crítica. Muchas veces el espíritu de la legislación puede ser positivo. El tema es que tiene fisuras. Y por ahí entra a quien le convenga, a quien puede aprovechar, a quien puede sacar ventaja, y eso es más o menos lo que ha pasado con otras legislaciones. Y por eso, en relación a las materias laborales, se está tan encima de esto, porque por aquí puede venir un aprovechamiento, por ejemplo. De aquí vienen aunque la intención haya sido extraordinaria, de flexibilizar o redistribuir, como queramos llamarla. Es que llegó a hacer incluso cálculos la CUT en el sentido de, bueno, si se llegasen a trabajar 4 días a la semana por 3 de descanso,
se aventuraron a calcular incluso más de 12 horas diarias, ¿no? Llegó a decir 16 la presidenta de la CUT en estos ejemplos. Ya, pero después dormir 2 días. ¿No dijo esa parte? Pero dijo que el tiempo libre tampoco debe ser de calidad con ese nivel de cansancio. Pero ahora imaginémonos que viviésemos en un mundo distinto del que vivimos. Yo sé que esta premisa es falsa, pero no. Imaginémonos que existiera algo parecido a un poder de negociación simétrico. Ya. Y yo en verdad quiero, porque a mí me conviene, porque yo quiero, viejo, irme todos los fines de semana, 3 días, con mi familia al riachuelo. Siempre me acuerdo de Luis Carroll con estas cosas. No, pero y yo quiero, y me quiero bancar esas 3 jornadas. ¿De cuánto eran? Esas 4 jornadas de 12 horas. No, más. Me quiero bancar 3 nomás. ¿Podría eventualmente ser un negocio? Que no pueden ser menos de 4. Ya, ok. Ni más de 6. Me banco 4. 12 horas trabajando esos 4 días para después irme. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sería tu caso, perfecto. Por eso pero el problema es que... La pregunta es, ¿esta legislación para quién es? No, lo que pasa es que efectivamente puede haber gente que le convenga. Si el tema es que tiene que garantizar, Exacto, la ley por eso que a los que no les conviene no se les lleve a. Exacto, a eso me refería del mundo ideal de tiene que haber garantías para todos. Partiendo de una ficción. No, y la pregunta de Cristóbal es si la CUT, en el marco de que esto se pudiera negociar simétricamente, estaría de acuerdo o seguiría subsistiendo la crítica y la desconfianza. Es una buena pregunta. Mejor que la mía. Yo siento, nuevamente lo dijimos ayer, que es imposible generalizar esta ley, este proyecto de ley o la realidad laboral. O sea, de pronto siento que hay que bajarlo a cada rubro, a cada empresa, a cada poder negociador. Tampoco sé si con el mundo que estamos viviendo y la flexibilidad que estamos teniendo en tantas cosas, con el ingreso de la digitalización, podemos seguir pensando el mundo del trabajo como lo hemos llevado hasta ahora. También entiendo que hay una oportunidad, y me encantaría que ese fuera el sentido, de conciliar mejor trabajo y vida, porque la única certeza que tenemos todos, supongo, es que nos vamos a morir y estar trabajando, no sé, para solo poder resistir y subsistir no tiene mucho sentido. También hay que trabajar para que te quede algo de tiempo para disfrutar, me imagino. Eso es lo que dice el gobierno, porque en el fondo conciliar trabajo y vida es uno de los objetivos que tiene el Ejecutivo con este proyecto. Y el ministro del Trabajo, luego de escuchar las palabras, porque tuvo una actividad antes, pero después de escuchar las palabras de la presidenta de la CUT, incluso dijo el ministro que no se habían leído bien el proyecto. En efecto, el ministro hizo entrega ayer de una minuta y acusó a la CUT, vamos también a confirmar eso, de haberse basado en ese documento para hacer sus críticas. Es difícil creer en una crítica cuando se basa en un proyecto que ni siquiera conocen ni pudieron haber leído. ¿Cómo va a ser malo que un trabajador, por ejemplo, quiera tener un horario flexible para llegar en la mañana, así llegar más temprano e irse más temprano a su casa? ¿Cómo va a ser malo que un trabajador pueda concentrar la jornada en ciertos días con el límite razonable para tener más días de descanso? ¿Por qué entonces tiene que haber una sola forma de trabajar? Mira, he escuchado y leído a varios expertos que en general a veces son críticos y expertos a los que yo al menos respeto bastante, y la mayoría dice que esto no tiene por qué reducir los derechos de los trabajadores, que incluso se pueden ampliar. Leí hoy día a Josep Ramos, por ejemplo, economista de la Universidad de Chile, y decía que había que estudiar este proyecto y que le parecía que es una buena idea, pero hay que, nuevamente, porque no es una economista de derecha, acotarlo. Particularmente Josep Ramos. Al revés, Josep Ramos tiene una mirada bien social, siento yo. Entonces, cuando yo escucho esas voces, digo, bueno, porque uno tampoco es un experto, los expertos son los expertos. Yo estoy de acuerdo. Debe haber espacios para mejorar de alguna manera el mercado laboral. A mí me parece que es obvio que tiene que haber una modernización. O sea, hay cosas que nosotros no vamos a evitar y que están encima, ya que tienen que ver con nuevas formas de trabajar, nuevas maneras de relacionarse. Sí. A mí lo que me queda dando la vuelta, distancia, por ejemplo, es la presencia, la necesidad de la presencia del trabajador en el lugar de trabajo. Todo eso se tiene que incorporar a una legislación, insisto, pero partiendo de la base, y ahí es lo más complicado, y ahí es donde se producen estas ficciones, partiendo de la base, suponemos de que tiene que estar tus derechos garantizados. Además que, lamento anunciarlo, pero así, en el escenario actual, las empresas se van a quedar sin trabajadores. Los millennials no van a trabajar la cantidad de horas que trabajan
los antiguos trabajadores. No están dispuestos a tener la misma vida esclavizante de sus padres. Quieren tener tiempo libre, quieren ir a la plaza con sus hijos, quieren poder viajar. Tan millennial. Si es que quieren tener hijos a estas alturas. Bueno, Claro, y además- muchas veces no quieren tener hijos, Andrés, porque sienten que es un sistema súper esclavizante, muy caro, donde cuesta mucho, pero cuando quieren y tienen hijos, quieren poder conciliar. Y a mí eso me parece que no está tan equivocado en el sentido del existencialismo, digamos. Pero hay que ver cómo... Por eso a mí lo único que me queda todavía pendiente es que yo sí apoyo la idea de que se rebajen algunas horas de trabajo, De todas maneras. manteniendo y ojalá aumentando la productividad. Pero eso no, porque estamos hablando de las mismas 45 horas. Para Yo ir creo a que parlamentarios Pero millennial. qué buena. Cristóbal, hay parlamentarios milenios. Estoy ya. ya es tarde. Gracias, Andrés. Buen fin de semana. Igualmente.